amado, te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes, el poder amanecer vivos, el poder disfrutar este día y celebrar, Padre amado, esta resurrección, como siempre suelo decírtelo, porque nosotros podemos declarar lo que hace muchos años dijo el salmista. En el Salmo capítulo 3, versículo 5, él dijo: yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Es una verdad que, igual que el salmista David experimentó, nosotros también la experimentamos a diario. Somos cuidados, protegidos. Gracias por el lugar de refugio que tú nos das, donde recostar nuestra cabeza. Gracias por este milagro a través de esta misericordia que recibimos diariamente, que es renovada, por la cual nosotros no hemos sido consumidos. Padre, yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos y que esta palabra recorra el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron en los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, que requete seguro, que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza poderosísima bajo el tema: está atento a mis palabras. Está atento a mis palabras. ¿Cuál es la base bíblica? Lo hemos dicho, Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Obviamente leímos hasta el versículo 23, pero vamos a dejarlo hasta el versículo 20 para cerrar este primer principio que el Señor viene hablándonos tan claro. Estamos hablando, mis amados hermanos, que el no prestar atención, no estar atento a las palabras de Dios, basado en el ejemplo que les di de Hebreos capítulo 5 del versículo 11 en adelante, el retroceso en el cual aquellos que no prestan atención y no inclinan su oído a escuchar con atención las razones y las directrices que Dios marca a través de su palabra para que nosotros sigamos, entonces suceden varias cosas. Aprendimos que nos volvemos tardos para oír. Como resultado, nos volvemos lentos para obedecer. La lentitud en la obediencia hace que se obedezca cuando se nos dé la gana. Perdóneme la expresión, pero es un término muy humano que usamos. Obedece cuando le da la gana, cuando considera que debe obedecer o cuando uno piensa que atendió. Entonces, la lentitud de la obediencia puede considerarse como desobediencia. ¿Por qué? Porque hace que la persona entre en un retroceso increíble hasta el punto que, siendo adulto, vuelve a ser niño. Y un creyente que todavía continúe como niño dentro de la vida cristiana, la Biblia dice que no se le puede hablar como una persona madura, sino como a un niño. Y es más, el apóstol Pablo, como enfrentó esta dificultad con la iglesia a los Corintios, entonces les dice: es que yo no puedo hablarles a ustedes como a gente madura, sino como a niños, e incluso les dice carnales. O sea, la niñez termina en ser creyentes que no son espirituales sino carnales. A mí me parece que esto es demasiado profundo. Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo está diciendo: si ustedes no maduran, si ustedes no avanzan, si ustedes no crecen, si ustedes no dejan esa niñería, entonces va a ser muy difícil que tomen con atención y valor las palabras de Dios.
Entonces van a vivir es una vida religiosa, aprendiendo términos eclesiásticos y terminología evangélica, pero no hay cambio, no hay transformación porque se la pasan bebiendo leche. Entonces no hay fuerza para enfrentar problemas, no hay fuerza para enfrentar desafíos del diario vivir, porque no tiene el peso emocional ni la fuerza espiritual para hacer frente a lo que se viene. Es más, si usted lee el contexto del capítulo 3, el apóstol Pablo dice en el versículo 14, capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15 al 16, que está hablando del contexto del capítulo 3. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, aquí Pablo está hablando de tres tipos de hombres: del hombre carnal, el carnal, del hombre natural, y también obviamente está hablando del espiritual, o sea, el natural, el espiritual y el carnal. Entonces en el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, luego el apóstol Pablo sigue diciendo, porque dentro de la iglesia de Corinto se habían levantado un sinnúmero de problemas que Pablo dice, como si Pablo estuviera diciendo, hermanos, esto lo único que hace es retrasar el avance del evangelio. Porque imagínese uno pastoreando puro niño. Sé que es un proceso que todas las iglesias pasan. Hay una etapa de niñez de todo cristiano. Pero hay un momento, como decía el apóstol Pablo, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Dice el versículo 2 del capítulo 3 de Primera de Corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y note esto, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? O sea, había como una competencia, como rivalidades ministeriales y preferencias de las ovejas en cuanto a sus ministros. No, es que es mejor aquel pastor, es que aquel líder es más ungido, es que no hay como mi apóstol, aquel sí tiene revelación. Entonces Pablo está diciendo, ustedes, ¿por qué están mirando al hombre? ¿Por qué están mirando al hombre? Pablo dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores de Dios por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno el Señor le ha concedido. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí no se trata de mirar el hombre, aquí no se trata de que la gente siga al hombre. Cuando ustedes se ponen con esas competencias, ustedes están evidenciando los niños que son, los carnales que son, porque aquí quien tiene que recibir la gloria se llama el Señor, porque Él es el que da el crecimiento. Él es el que llama, Él es el que da los dones, Él es el que da los talentos, Él es el que da la habilidad. Entonces, por muy hábil que sea tu apóstol, tu profeta, tu pastor, la gloria no le pertenece a él. ¿Qué son esas competencias? Ustedes son carnales. Uno dice, pero wow, cuánto tenemos que avanzar. Y todas estas consecuencias lo produce la lentitud al no oír la palabra de Dios. Entonces, luego ayer hablamos de que no discierne, no tiene los sentidos ejercitados. No tener los sentidos ejercitados, como hay niñez, entonces no sabe qué hacer
qué cosas, cómo maneja la situación. No sabe, no estoy diciendo que no busque la consejería, porque hay momentos en que uno necesita ser direccionado. Por eso nos dejó Dios pastores, ministros que nos ayuden, porque los pensamientos con el consejo se ordenan. Pero hay cosas tan básicas que se supone que tú mismo ya tienes que autoministrarte. Como dice la Biblia en el libro de Job, tú que enseñabas a otros, que aconsejabas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Porque eres muy bueno para dar consejo a otras personas y no te aconsejas a ti mismo. ¿Por qué no aplicas la palabra para ti mismo? Porque no hay sentidos ejercitados y porque hay lentitud para oír las palabras. Ahora, la cosa no se queda aquí. La cosa dice que la palabra de Dios tiene que ser guardada en el medio del corazón. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 21. Otra cosa que Dios nos dice. Dice, inclina tu oído a mis razones, versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿De qué está hablando esto? De prioridad, de enfoque. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué es lo que hay en medio de tu corazón? O sea, ¿quién está sentado en el trono? Netflix, TikTok, Facebook, tus novelas, tus películas, tu empresa, tu dinero, tu coeficiente intelectual, los diplomas que colgaste, tu reconocimiento como ministro, como apóstol, como pastor. ¿Qué es lo que hay en medio de tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono? ¿En dónde están enfocados tus ojos? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Las razones de Dios, las palabras de Dios o tu reconocimiento y tu fama y cómo tú te sientes? Es que no me siento bien porque a mi Dios me defraudó. Yo no me siento bien porque, o sea que el evangelio se trata de ti, de cómo tú te sientes. Entonces es necesario porque, mire, si alguien preguntara ¿de qué trata el evangelio? Se lo voy a decir, de muerte. El evangelio se trata, la cruz de Cristo se trata de muerte, de morir al yo, de morir, y no nos gusta morir. Cuando muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios no está de acuerdo, no queremos morir. El evangelio no se trata de tener el mejor carro, la mejor empresa, el que tenga más dinero, el que tenga más like, el que tenga la iglesia más grande, el que tenga más revelación, el que sepa mejor predicar, el que se vista bien, el que se vista de ropa de marca. El evangelio no se trata de eso. Eso no es el evangelio. El evangelio no es que yo soy reverendo, doctor, graduado. A mí me tiene que decir apóstol, a mí me tiene que decir reverendo, a mí me tiene que decir doctor. De eso no se trata el evangelio. Es muerte, es renunciar al yo, y nos cuesta. Entonces, si no se crece, si no se madura, entonces menos vamos a morir. Menos vamos a morir. Entonces Dios dice, ¿quién está sentado en tu trono? ¿Tu fama? ¿Tu posición? La Biblia dice que no se aparten las razones, los mandamientos, los principios, los estatutos, los valores, los mandamientos, no se aparten de tu corazón y debes de tenerlos en medio de tu corazón. Esa tiene que ser tu prioridad. No, que es que no he podido levantar este negocio, no he podido no tengo ni con qué comprarme una crema, pero de eso se trata el evangelio. De eso es lo que se trata, eso es lo que te está alterando. Eso es lo que es que mi marido no hace las cosas como yo quiero, que es que mi esposa no hace las cosas como yo quiero, que de eso se trata la vida cristiana. Es de eso, de buscar satisfacción personal o hacer las cosas a la manera como Dios está diciendo, en el orden que Dios está diciendo. Entonces, el estar atento a las palabras de Dios tiene una profundidad enorme para aquellos que hemos decidido vivir para Él. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.